Lo anuncié muy temprano. Está con nosotros Javier Sierra. Los que lo leyeron ya deben estar felices. ¿Por qué? Porque es un escritor extraordinario. Los que no lo conozcan todavía, ojalá que esta charla que vamos a tener, sea una suerte de introducción a su trabajo. Fundamentalmente al literario, pero además él como esos hombres del Renacimiento, tiene muchos mundos. Viene a presentar en realidad un libro que se ha publicado en Argentina, antes se publicó en España, yo tuve la suerte de encontrármelo en febrero en Madrid y me dio la edición de El Plan Maestro, además de tapa dura, es bellísima. Y bueno, y ahí nos conocimos, nos tomamos un café, me contó que venía a la Argentina y yo le dije, bueno, cuando vengas vamos a charlar. Ha publicado un libro maravilloso. Yo lo comentaba recién, esta mañana tempranito, charlaba con Fede Yáñez y le decía, mira, a ver, si te tengo que hacer una referencia, el Club Dumas, ¿cómo se llama el de Código Da Vinci? El Código Da Vinci, nunca me acuerdo el nombre del Código Da Vinci. El de Dan Brown, es decir, esos libros que son como cajas mágicas, que tienen una buena historia, pero además sentís que cada vez que vas avanzando vas aprendiendo algo. Y bueno, para mí me parece el combo perfecto. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Bueno, además veo que tienes sobre la mesa el primer ejemplar, porque cuando nos vimos en Madrid en febrero, lo que yo te di fue el libro que no estaba en librerías. No había salido todavía. No había salido, así que me resulta emocionante verlo hoy aquí en Buenos Aires. Y lo atesoro porque realmente me la he pasado muy bien. A ver, en los poquitos minutos que tenemos, y después les voy a dar las coordenadas de la presentación de mañana que hace Javier en Buenos Aires, amantes de la literatura, no se lo pierdan, la presentación y el acceso al libro que ya se ha publicado en Argentina. A ver, es un libro que también es como una especie de introducción a una manera de ver el arte. Bueno, es un libro, El Plan Maestro, que se hace una pregunta, y es ¿para qué el ser humano inventó el arte hace unos 70.000 años, según las últimas dataciones? Y cuando se hace esta pregunta desde distintas ópticas, surgen respuestas muy curiosas. Por ejemplo, el primer arte del que tenemos constancia, y que es el inicio también de mi novela, sí, claro. Es un arte que aparece en el norte de la península ibérica y el sur de Francia, el arte parietal rupestre, que está en el corazón de las cuevas prehistóricas. Cuando digo corazón de las cuevas, digo un lugar donde no llega nunca la luz del sol, donde nuestros remotísimos antepasados entraban con unas lámparas de grasa que iluminaban muy poco y tenían que meterse por corredores y por pasillos en los que se jugaban la vida. Y cuando habían llegado a una sala que consideraban óptima, hacían algo, Rey, que es sorprendente. Palpaban las paredes y donde encontraban un bulto pensaban que era la panza de un bisonte que estaba apoyado contra la pared, claro, al otro lado de la piedra. Que era como una membrana, decís vos, ¿no? Exacto, así que lo que hacían era contornearlo, pintarlo, le ponían unas patitas, una cabeza y ya tenían un bisonte. Luego, cuando ellos inventaron el arte, lo inventaron como una marca, una manera de subrayar el espíritu de ese bisonte que estaba al otro lado de la pared. El arte nace como una herramienta mágica. ¿Y cuánto queda de eso en el arte histórico, en Goya, en Velázquez, en Dalí? En el Bosco, que era importante acá, claro, en tu libro. Pues la búsqueda de esa respuesta es la que lleva a mis protagonistas por distintos museos del mundo. También hay algunos americanos, como el Museo de Frida Kahlo, ¿no? Totalmente, en porque acá Coyoacán. podemos decir desde lo rupestre a Frida Kahlo, si querés, con un paseo. Pero es que, claro, alucinante. Tú sabes que Frida en el fondo era una pintura casi rupestre, ¿no? Es decir, que ella cuando se autorretrataba como un venado, hay una famosa imagen que es el venado herido, ¿no? Está haciendo lo que hacían en la prehistoria, en las cuevas hace 70.000 años. Un animal con rasgos humanos, como si fuera un elemento chamánico en el que el humano, que envidia la potencia del animal, se funde con él en esa imagen, ¿no? Bueno, pues todo eso está en la novela. Obviamente es una trama. Sí, que tiene una trama casi al ritmo del thriller, ¿no? Sí. La va llevando así. Y que tiene además una inserción de primera persona que a mí me dio mucha ternura, que, bueno, estás con tus hijos en una de las cuevas y ese origen desde ahí a los museos, pero me gustó mucho esta idea y me gustaría que la expliques, que no solo la asignás vos la asignás en la novela, pero ya se viene trabajando, de los niños como con capacidad para ver lo que los adultos ya no vemos.
Mira, cuando en el siglo XIX se descubren las primeras pinturas rupestres, esto ocurre en España, es Marcelino Sanz de Sautuola, un prohombre cántabro que coleccionaba fósiles y puntas de sílex y cosas así, ¿no? Y él descubrió que el interior de las cuevas de su región estaban llenas de esas cosas, así que se iba con su hija pequeña, tenía 6 años, María, que la llevaba para que le sostuviera el candil, para que iluminara sus pasos y él pudiera ir recogiendo pues las reliquias del suelo, ¿no? Y un día aquella niña levanta el candil en medio de la cueva de Altamira y le dice: papá, aquí hay toros. Venga, niña, que va a haber toros. Si los prehistóricos no podían pintar, no estaba en la mente de nuestra que hubiera arte en la prehistoria. La niña insistió, el padre miró y vio que efectivamente estaba esa sala, ese techo lleno de bisontes, ¿no? Bueno, eso fue el inicio de la prehistoria, pero lo que se han dado cuenta los paleoantropólogos, los expertos, ¿no?, en este tipo de pinturas, es que los niños tienen una capacidad especial a esa edad de María de distinguir cosas en las cuevas. Un rasgo aquí y una sombra allá, en la mentalidad de un niño, es un bisonte, un búfalo, un caballo, un lo que sea, ¿no? Eso a un adulto le cuesta verlo en una pared de piedra en el interior de una cueva, pero un niño lo distingue con la velocidad con la que ve una cara en las nubes, porque tienen esa, digamos, esa conexión neuronal animista súper desarrollada. Así que yo lo que quise cuando descubrí esto es, de alguna manera, estimular esa manera de ver el arte en lectores adultos a través de mi novela. Y mi novela no es solo una novela, son como unas gafas nuevas que te pones y que descubres que el arte tiene otra lectura mágica y espectacular, ¿no? De eso quiero que hables, porque, a ver, la novela tiene además muchas imágenes de cuadros donde de alguna manera la trama te va llevando a descubrir cosas. Primer elemento, pero alguien te ayuda a mirar, ¿no? Me hace acordar del texto ese de Galeano, ¿no? Del niño que ve el mar, que le dice: ayúdame a mirar. Le dice al papá, ante la inmensidad del mar, le dice: ayúdame a mirar. Bueno, el libro te ayuda a mirar y te lo hace de una manera muy amena. Ahora, lo que te quiero preguntar es si esto que aparece en la trama también está en tu convicción, ¿no? Es decir, hay personajes, vamos a llamarlo de alguna manera, que te ayudan a mirar. ¿Hay maestros que te ayudan a mirar? Claro, esto se titula El Plan Maestro porque habla de que en algunos de estos museos o lugares de vez en cuando hay gente que se tropieza con un personaje que les explica un cuadro, les enseña a leer ese cuadro y después se desvanecen. ¿Qué es lo que te pasó a ti con tu libro anterior, ¿no? Con El Maestro del Prado. Es que esto que parece una ocurrencia, casi como aquello que se inventó Manuel Mujica Laínez, ¿no? Con su última novela, claro. Él escribió su último libro, ¿no? Se titulaba Un novelista en el Museo del Prado. Y ficcionaba con que los cuadros estaban vivos y los personajes se caían. Y bajaban y salían. Eso es, pues esto que parece una ocurrencia, por mi parte, no lo es. Es que yo tuve un encuentro con uno de esos personajes en el año 1990, siendo estudiante recién llegado a Madrid, y un señor se me acercó delante de una tabla del Renacimiento de Rafael y me enseñó a leerla. Y aquel señor desapareció ya de mi vida, nunca más nos volvimos a cruzar, pero la sensación de que me habían enseñado algo trascendente se quedó conmigo muchos años. Así que lo decidí convertir en personaje. Lo que no me di cuenta entonces, Rey, es que eso que había hecho aquel señor conmigo estaba en la mitología. Pero en la mitología de todo el mundo. Es que si te vas a los sumerios, descubres que ellos construyeron zigurats porque un señor que salía del río Tigris les enseñaba durante las mañanas a cocer ladrillos o a mirar las estrellas y después les dejaba a su albur, a su aire. Eso pasa también en los Andes, con las historias de Viracocha, que sale del lago Titicaca, enseña a construir a los de Tiahuanaco sus grandes pirámides y sus monumentos, y luego desaparece. Eso está en África, en todas partes. Así que me pregunto, ¿existirá una casta, una especie de secta o de colectivo de maestros reveladores, por llamarlo de alguna manera? Exacto, de maestros reveladores que te enseñan estas cosas, y la búsqueda de esos maestros es pues la espina dorsal de esta novela. Sí, que es apasionante, insisto, ¿no? Recién te dijo Fede Yáñez que no vio nada del libro, te vio enseguida que era El Jardín de las Delicias y que había un ojo.
Es muy lindo la idea del ojo de Dios que también está en el libro. ¿Cómo elegiste, cómo seleccionaste la cantidad de obras que aparecen en el libro? ¿Las tenías de antes, las fuiste construyendo? Me da curiosidad casi como autor eso, ¿no? Bueno, yo tengo un cuaderno desde hace muchos años que me acompaña en mis visitas a pinacotecas, ¿no?, de todo el mundo, que le llamo el cuaderno de los arcanos, ¿no? Bueno, a mí lo del arcano es una palabra que me gusta porque, por un lado, te dice que hay algo oculto, pero también incluye dentro de esa palabra otra que es muy del mundo del arte, que es el canon. Entonces yo hablo del arcanon, la lista de los cuadros ocultos, ¿no? Y en esa lista yo iba anotando pues las cosas que veía extrañas o cuando había una pista de un cuadro que tenía algo, en fin, que merecía ser interpretado, lo incluía y me iba a estudiarlo y a verlo. Y a partir de esa lista yo he ido elaborando esta novela. Claro, un día, viendo La primavera de Sandro Botticelli en los Uffizi de Florencia, de repente me doy cuenta de que es un cuadro que tiene que ver con el viento. O sea, es la primavera, sí, se ven varios personajes femeninos en un bosque, pero está Cefiro, el espíritu del viento, que está soplando sobre aquellas mujeres. La primavera en la mente de Botticelli es el viento que lleva las semillas a todas partes y transporta la vida. Y en medio de esa escena, en los huecos que genera el bosque de esa escena, él pinta el volumen de 2 pulmones humanos, perfectos. Alucinante. Nadie los ha visto si no te lo explican. Claro, si alguien no te para y te dice, observa bien, ¿no? Eso si es. no necesitas un maestro que te dice, mira bien lo que hay ahí, ¿no? Eso es. O el ojo en el Jardín de las Delicias, claro. Y una vez que lo ves ya no puedes dejar de ver los dichosos siempre pulmones, te aparece, ¿no? Y contás algo quizás pienso, gente que haya viajado, lo que contás de la creación de Adán, ¿no? Oh, esa también es otra buenísima. Eso fue, fíjate, en 1975 un neurocirujano norteamericano visita Roma de turismo y de repente cuando se queda debajo de la Capilla Sixtina, bajo la escena de la creación de Adán, que es esa imagen icónica de Dios alargando su dedo hacia Adán, ¿no? Sí. Eso es, se da cuenta de que la capa que rodea a Dios, que es una capa extraña con un volumen raro del que le caen como unos tejidos, ¿no?, es exactamente un corte sagital del cerebro humano, incluyendo el arranque del sistema nervioso. Él había hecho autopsias a cientos de cerebros humanos y cuando lo vio dijo, pero ¿por qué Miguel Ángel ha pintado a Dios dentro de un cerebro? ¿Qué quiso decirle al Papa Julio II? Con el que estaba bastante enfrentado, ¿no? Efectivamente. Pero eso, si no tienes esa mirada especial, claro, esa mirada del niño con la que empezábamos a hablar, que distingue caras en las nubes, esos volúmenes, esas cosas se te pasan por alto. Bueno, este libro, El Plan Maestro, te enseña a tener esa segunda mirada y ya está pasando un fenómeno que me divierte mucho, Rey, es que hay mucha gente que está yendo ahora al Museo del Prado con mi libro. Es que yo me lo imaginé eso, claro, que podía pasar. Cuando leí el libro me imaginé, a mí me dio ganas de hacerlo. Claro, bueno, pues hasta los propios vigilantes de sala del museo ya me lo cuentan, vamos, es que entramos en la sala del Jardín de las Delicias y no hago más que ver el ojo que tú has dicho que está disfrazado en un lago del jardín. Y efectivamente es que hay un ojo humano gigante maravilloso, que Bosco pintó implícitamente, no explícitamente, implícitamente. Tienes que tener un código para interpretarlo. Tiene que ver con la neurología, con la psicología de la percepción. Pero chicos, que de repente el arte está vivo, no claro, es algo estático y aburrido, es algo muy, muy, en fin, dinámico. Y por eso me gustó mucho la idea de la ayúdame a mirar, ¿no? El libro funciona como eso, como ayúdame a mirar. Cuando charlamos en Madrid con Javier, él me contactó porque tenemos un amigo en común, pero claro, porque en mi novela también hay un objeto mágico, es la primera vez que yo me permito hacer eso, y me está pasando que también me escriben, me dicen, viene gente a ver el espejo negro del Museo de... Claro, de Ciencias Naturales en Madrid. Yo he ido después de hablar contigo. Ah, fuiste. Hombre, claro. Mirá, pero además tiene una potencia ese espejo fantástico. Yo había visto otro espejo de John Dee. En el Museo Británico. Británico, efectivamente. Claro, lo que pasa es que este es pequeñito, el del Museo de Ciencias es increíble. Claro, porque el que tiene John Dee fue un regalo de Felipe II. También, claro. Y él se quedó el bueno. Claro, se quedó con el que estaba bueno. Que es el que está en Madrid, que es el grande, que todavía hoy te permite reflejarte en esa obsidiana. Claro, es increíble. Es brutal, o sea, es absolutamente mágico, ¿no? Bueno, a ver, no me queda más tiempo, me quedaría hablando mucho más con Javier Sierra. Yo los invito a ustedes, no se pierdan
si les interesó algo de esta charla, bueno, mañana a las 18:30 horas, en la sala Alejandro Casona, en el Hilton, en Reconquista 945. Va a estar participando allí Alejandro Agostinelli, que ustedes lo han escuchado acá en el programa en alguna oportunidad, es otro tipo encantador, así que va a ser una charla extraordinaria. Les reitero entonces, Javier Sierra, el libro se llama El Plan Maestro, después pueden ir a buscar El Maestro del Prado, pero ahora este es el libro, la van a pasar súper bien, mañana 6:30 de la tarde en la sala Alejandro Casona, con Alejandro Agostinelli. Este es libro de Planeta, para que lo busquen con precisión. Gracias, Javier. Un placer verte en tu casa. Bueno, un gustazo. Cerramos el programa. Terminaré.